a que con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, seamos obedientes y enséñanos a amarte más cada día, Señor. Te lo ruego todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy, hermanos, les confieso que debe ser de la versión anterior, porque yo le pedí al hermano Tránsito el himno 277, pero titulado Yo me rindo a ti. Más al leer la letra de este himno, he quedado como siempre, pues, no diría que asombrada, porque no debo, bueno, que sí, Dios siempre nos sorprende de manera maravillosa. Y al leer esta letra, pues, el Señor tocó mi corazón y le doy gracias. Muchas gracias al Señor, como siempre, obrando. Él es el dueño de la obra y Él es el que está dirigiendo todo. Así que alabamos el nombre del Señor. Para esta mañana, el día de hoy, les traigo una corta reflexión que se titula Dios está preparando a su pueblo. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Como siempre les recuerdo, yo uso la versión Nueva Traducción Viviente. Vamos a buscar en el libro de Eclesiastés, el capítulo 3, el verso 26. Perdón, es Lamentaciones. El libro Lamentaciones, capítulo 3, verso 26. Esta traducción nos dice lo siguiente. Nos dice, por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Les repito, por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Amén. Em, Ahora vamos al libro de Isaías, específicamente el capítulo 30. Isaías capítulo 30. Acá en esta Biblia el título es Advertencia para la rebelde Judá. Isaías capítulo 30 desde el verso 8 dice, ahora ve y escribe estas palabras, escríbela en un libro, así quedarán hasta el fin de los tiempos como testigo, de que este es un pueblo rebelde y terco, que se niega a hacer caso a las instrucciones del Señor. Les dicen a los videntes, dejen de ver visiones. Le dicen a los profetas, no nos digan lo que es correcto. Díganos cosas agradables. Cuéntenos mentiras. Olvídense de toda esta tristeza. Apártese de su senda estrecha. Dejen de hablarnos acerca del Santo de Israel. Escuchando a la hermanita cuando decía la hermanita Yoli, cuando decía que siempre traigo palabras de ánimo y eso, pues al final siempre el Señor nos da ánimo. Siempre nos dice el Señor el fin de lo que Él quiere para con nosotros, que siempre darnos lo mejor, como un padre para con sus hijos. Pero, ¿por qué será que a veces no llegamos o no vemos esa, esas bendiciones que Dios tiene para con nosotros? Pues lastimosamente, muchas veces pues nos olvidamos, nos apartamos. El Señor nos envía palabra donde nos está exhortando, donde nos está haciendo ver o recordando, o se podría decir como sacando a la luz lo que Él conoce que hay en lo más profundo de nuestro ser. Por eso es que está escrito que a Dios nadie le puede engañar. Pero nosotros muchas veces preferimos hacernos los sordos o no prestar atención a lo que estaba diciendo, porque quizás lo está diciendo porque conoce mi vida, esa persona que está allí, o para hacerme daño. Pero no queremos entender que muchas veces es porque Dios quiere evitarnos sufrimiento, porque el Señor no se deleita en hacernos daño, en permitir que pasemos por sombras, por valles, por tristezas, por dolor, inclusive por pérdidas. El Señor es bueno y día con día nos demuestra que Él es así.
El Señor tiene todas las bendiciones que Él ha prometido, las tiene allí esperando que nosotros seamos eh, obedientes, pero no obedientes con nuestra fuerza, no obedientes porque nosotros queremos ser obedientes, sino porque Dios nos hace entender con su gran amor, con esos lazos de amor que nos seducen y que nos envuelve, que Él es el Padre y que como hijo nos está esperando para darnos siempre bendiciones, para ayudarnos, para levantarnos si estamos caídos, para fortalecernos, inclusive para glorificarse grandemente en nuestras debilidades y flaquezas, como está escrito en su palabra. Ahora vamos a leer en este mismo libro de Isaías, en este mismo capítulo 30, el verso 15. Nos dice lo siguiente: esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Pero no quisieron saber nada de esto. También lo pude leer en la versión Reina Valera 1960. Allí nos dice lo siguiente, verso 15. Isaías 30, verso 15. Porque así dice Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisiste. Eh, Esto me recuerda mucho a una experiencia que tuve hace poco y la compartí con ustedes, quizás no a profundidad, pero sí. Cuando en la iglesia, sé que fue dirigido por el Señor, eh, propusieron a mi hijo para que fuera diácono ordenado, pues yo lo primero que dije, Señor, yo no tengo dinero para el uniforme, la ropa es pantalón negro, ni siquiera tiene uno. Camisa blanca tampoco tiene y manga larga. Aunque casi siempre Samuel las camisas que usa para la iglesia en el 99% son manga larga. Entonces yo le decía, Señor, y corbata, no, Samuel no tiene ese color. Bueno, le dije, yo recuerdo que le dije, bueno, Señor, si es tu voluntad, confírmalo, proveyéndome todo eso, porque no tengo el dinero y lo sabes. Me enfermo. El día domingo caí en cama con una fuerte virosis, fiebre, un malestar general, pero sobre todo un dolor de cabeza que fue bastante fuerte. Bueno, el día miércoles yo pues ya estaba muy preocupada porque se aproximaba la fecha y no tenía y ni siquiera podía levantarme de la cama porque de verdad que los dolores de cabeza eran demasiado fuertes. Me levantaba muy poco para lo necesario. Y doblé mis rodillas al Señor y lloré mucho. Le mostré al Señor lo frágil que estaba, cómo dependía totalmente de Él. Le entregué todo al Señor. Y para la gloria de su nombre les puedo contar que el Señor tuvo misericordia y escuchó mi oración. Yo le pedí al Señor que confirmara que esa era su voluntad, que era el tiempo, que era el momento, para que eso en Samuel fuera una realidad, que permitiera que yo fuera instrumento suyo para esa bendición de mi hijo. Bueno, hermanos, les cuento que como pude me levanté al closet de Samuel y revisé y revisé. Gracias al Señor, pues una hermana que está en Estados Unidos hace como 2 años o 3 años le envió una caja de ropa a Samuel y ella me decía, no regales todo lo que no le quede porque no sabes, Samuel está creciendo, puede ser que algunas cosas le queden. Y resulta que entre esas cosas conseguí una camisa blanca manga larga. Gloria a Dios, dije yo, muy alegre. Yo lloré mucho, hermano.
Y en ese momento, bueno, seguí orando al Señor, ¿cómo hago con el pantalón, Señor? El Señor puso en mi corazón llamar a una hermana que sus hijos se fueron para Estados Unidos y ella le había regalado a Samuel unas camisas. Entonces la recordé y le pedí, le dije, hermana, ¿será que puedes revisar en el closet de tus hijos? A ver si alguno dejó algún pantalón negro de vestir. Y le conté. Ella inmediatamente me contestó, sí, hermana, está bien, voy a buscar ahorita, yo te aviso. Al ratito ella me respondió nuevamente, sí, hermana, sí hay un pantalón negro. Bueno, imagínense ustedes cómo se pueden sentir. A veces parecen cosas tan insignificantes, hermano, pero para los que estamos viviendo la situación, no lo es. Son cosas que preocupan, que entristecen, que bueno, no nos hace sentir bien. Y recuerdo que, bueno, yo de la alegría, hermano, pues yo estaba muy gozosa. Y a pesar de todo, pues digo que el Señor permitió que yo estuviera en ese lugar, tendida en esa cama, para que Él me mostrara una vez más que Él es nuestro proveedor. Y cuando de verdad nos entregamos completamente al Señor y esperamos, como dice en Él, podemos ver su gloria. Bueno, para la gloria de Dios, Samuel llega un día de clase y me dice, mamá, el profesor Carlos me dijo que te entregara esto. Cuando yo reviso, él me estaba prestando una de sus camisas, le estaba prestando a Samuel una de sus camisas, su corbata y un chalequito. Entonces yo, pues imagínense, yo dije, aquí está la corbata y yo no le había pedido a él nada, pero Dios sí sabía. Bueno, cuando Samuel el día viernes comenzó con la virosis, pues para mí eso fue un momento que yo lo que hice fue mirarlo y el mamá, me siento mal. Bueno, le di medicamento y nuevamente a doblar mis rodillas y a decirle, Señor, Él es tu Hijo por los méritos de Cristo. Y si es tu voluntad y es de tu parte, Señor, esta ordenación, si es el momento, tú obrarás. En tus manos está. Bueno, pasamos el sábado en la mañana, él pasó con malestar, pero yo seguí orando al Señor. Y cuando ya era mediodía, me dijo, mamá, tengo que bañarme y me voy a preparar porque tenemos que ir. Y yo, gloria a Dios, seguí orando. Llegamos allá y en el momento en que el pastor estaba predicando, me hizo entender y me hizo escuchar cómo Dios estaba confirmando que era de su parte ese ordenamiento. ¿Y qué les puedo contar, hermanos? Solo el Señor sabe la alegría y el gozo que siento al contarles esto, al compartirles, porque esa era mi lucha, esa era mi preocupación, esa fue una de las tantas pruebas por las que he tenido que pasar. La de ustedes será diferente, pero ¿acaso el Señor no puede suplir? ¿Acaso el Señor no puede obrar en ellas? Recordemos esto, hermanos, como nos dice ese verso 15 en Isaías 30. Esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Pero, pero de verdad que nos debe preocupar. Pero no quisieron saber nada de eso. ¿Cuántas veces hemos tenido pruebas donde nosotros somos los que queremos buscar la solución? Donde nosotros somos los que nos sentimos capaces de resolverla y no buscar del Señor. ¿Cuántas veces ante un diagnóstico lo primero que se piensa es buscar el mejor médico o el método más utilizado y que hemos visto que en otros ha sido exitoso? Pero ¿cuántas veces hemos venido al Señor a entender que solo Él tiene la solución? ¿Cuántas veces hemos regresado a Él, hemos descansado en Él, hemos buscado en la tranquilidad su poder, su amor, su fidelidad, y hemos confiado en Él para tenerlo como fortaleza? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Tenemos que
reconocer que como seres humanos muchas veces pasamos por pruebas y creemos que bueno, que Dios los está permitiendo porque el enemigo que nos está haciendo daño siempre, porque muchas veces nos comportamos como cuando Adán y Eva, el Señor fue a preguntarle, y lo que hicieron fue la mujer que me diste, la serpiente que llegó buscando excusas, y no queremos admitir, Señor, me equivoqué, te fallé, me creí sabia en mi propia opinión, me aparté de ti, hice las cosas a mi manera y hoy estoy recogiendo lo mal que sembré. Es muy difícil admitirlo, pero creo que siempre ha sido la mejor solución. Tener la humildad y la sencillez para decirle a Dios, vuelvo a ti, Señor, arrepentida porque me aparté, porque no quise ir por esas sendas, porque no quise escuchar las advertencias y los mensajes que me enviabas, porque me fui apartando hasta de la oración, del estudio de tu palabra, del estudio incluso de las lecciones diarias de la escuela sabática. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado, hermanos? ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Y lo más triste es que cuántas veces nos hemos tratado de justificar ante Él, cuando a Dios nadie le puede engañar. Leemos en este mismo libro desde el verso 18. En esta versión nos dice como título, bendiciones para el pueblo de Dios. Amén. Y el verso 18 nos dice lo siguiente, lo vamos a leer hasta el verso 22. Así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él, perdón, para mostrarles su amor y su compasión. Perdón, pues el Señor es un Dios fiel. Recordemos y grabemos estas palabras, pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. El verso 19 nos dice, oh pueblo de Sión que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. Él será compasivo si le pides ayuda. Sin ninguna duda, Él responderá a los clamores. Escuchemos nuevamente esta parte. Él será compasivo si le pides ayuda. Sin ninguna duda, Él responderá a los clamores. Aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu maestro con tus propios ojos. Tus oídos lo escucharán detrás de ti. Una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Entonces destruirás todos tus ídolos de plata y tus valiosas imágenes de oro. Los desecharás como trapos sucios y les dirás adiós y hasta nunca. A veces creemos que los ídolos son nada más imágenes de cera, pero muchas veces están disfrazados de otro tipo. Todo aquello que se ponga en primer lugar ante Dios es un ídolo y de eso no tenemos duda. Por eso quise también compartir este versículo. El verso 26 nos dice, la luna será tan resplandeciente como el sol, y el sol brillará 7 veces más, como la luz de 7 días en uno solo. Así será cuando el Señor comience a sanar a su pueblo y a curar las heridas que le hizo. A veces creemos que no, que esto no puede venir de Dios, pero si el Señor lo permite es porque sabe que lo necesitamos. Eso no podemos obviarlo. Ahora volvamos al capítulo de Lamentaciones, el capítulo 3. En el capítulo 3, comenzamos desde el verso 1, dice, yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor, nos dice el autor. Y el verso 8 nos dice,
y a pesar de que lloro y grito, cerró sus oídos a mis oraciones. A veces decimos, no, ¿cómo va a pasar esto? No, 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 yo creo en Dios, yo creo en su palabra, yo creo en esto. Pero muchas veces tenemos que entender que el padre que ama a su hijo le reprende. Y a veces, pues, el Señor que conoce, que sabe lo que nosotros necesitamos para ser pulidos y para regresar nuevamente a sus pies, pues a veces sí, parecen que nuestras oraciones no las está escuchando. Y a veces creemos que es falta de fe. No, no es que sea falta de fe, es que es necesario a veces pasar por esas cosas para que podamos ser pulidos, podamos ser transformados, porque de verdad necesitamos ser totalmente transformados por las manos del alfarero, para que nuestra vida se pueda ver como Dios quiere verla, para que nosotros en realidad seamos en la casa, fuera de ella, donde quiera que estemos, la luz que brilla en nosotros porque es Jesucristo el Señor, con el poder de su Santo Espíritu. Para eso necesitamos vivir un proceso. No olviden que el oro tiene que pasar por el fuego para ser pulido. No olvidemos que la historia, la palabra del Señor nos recuerda las veces que su pueblo falló, que su pueblo fracasó porque se apartó. Estaba leyendo yo la lección correspondiente a esta semana y me encantó el título, Elijan hoy, elijan hoy. Y también me gustó mucho aquí una partecita del sábado, ¿no? Donde dice que, por acá nos dice, aunque no es un pacto propiamente dicho, sino más bien el informe de una ceremonia de renovación de pacto. Acá el pueblo estaba en una renovación del pacto. El capítulo contiene los elementos característicos de los antiguos tratados del cercano oriente entre su soberano y un vasallo y nos describe ahí siete, características. Pero acá lo importante del sábado, que también me gustó, es donde dice la parte final. La renovación del pacto era un recordatorio para Israel de que su rey era Dios mismo y que si permanecían leales a él, gozarían de su protección. La nación no necesitaba un rey humano, sino que debía tener siempre presente que su único rey era el Señor. Amén. Y el día domingo, el día de hoy, nos dice, por acá nos dice, Siquén era el lugar donde Abraham había construido un altar cuando llegó a la tierra prometida y donde Dios le prometió por primera vez que ella le pertenecería, perdón. Y nos lleva a Génesis capítulo 12, verso 7. Ahora, una vez cumplida la promesa hecha a Abraham, Israel renovó el pacto con Dios en el mismo lugar donde se había hecho al principio. El llamamiento de Josué recuerda las palabras de Jacob. Quiten ahora los otros dioses que están entre ustedes. También esto ocurre porque el evento era en sí mismo un llamado a demostrar una lealtad indivisa al Señor y a rechazar a todos los demás dioses. Dios es el sujeto principal del pasado rememorado. Yo tomé, yo di, yo envié, yo herí, yo hice, yo te saqué, yo te libré. Israel no era el protagonista de la narración, era su sujeto, porque aquí quien da todo, en pocas palabras, es Dios, y quien es todo es Dios. Y pasará el cielo y la tierra, mas su palabra permanece para siempre, nos dice la escritura, ¿verdad? Entonces, la lección de esta semana, pues, me impactó bastante porque dije, gracias Señor, una vez más, nosotros siendo simplemente instrumento en las manos de Dios. Como Él es el dueño de la obra, pues Él es quien decide cómo se va a hacer todo. Y hay una concordancia de lo uno con lo otro, si lo pueden analizar.
Ahora vamos a leer en este mismo capítulo de Lamentaciones eh, el verso, leímos, vamos a leer el verso desde el 21, vamos a leer desde el verso 21 hasta el verso 33. Nos dice lo siguiente: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Continuamos. Que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor. Que se postren rostro en tierra, pues quizá por fin haya esperanza. Que vuelvan la otra mejilla a aquellos que lo golpean y que acepten los insultos de sus enemigos. Pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Que esto jamás se nos olvide, hermanos. Que esto jamás se nos olvide, por favor. Ahora del 37 al 44 nos dice: ¿quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿No envía el Altísimo tanto calamidad como bien? Entonces, ¿por qué nosotros, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? En cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo y digamos: hemos pecado y nos hemos rebelado y no nos has perdonado. Nos enviaste en tu enojo, nos perseguiste, perdón, dice, nos envolviste en tu enojo, nos perseguiste y nos masacraste sin misericordia. Te escondiste en una nube para que nuestras oraciones no pudieran llegar a ti. Y el verso 55 nos dice: pero desde lo profundo del hoyo invoqué tu nombre, Señor. Me oíste cuando clamé. Escucha mi ruego. Oye mi grito de socorro. Así fue cuando llamé. Tú viniste, me dijiste: no tengas miedo, Señor. Tú eres mi abogado. Defiende mi caso, pues has redimido mi vida. Amén. Hermanos, en este mundo, ¿quién es el ser humano que no ha cometido errores? El único ser perfecto que habitó en esta tierra, sin duda alguna, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Pero nosotros, inclusive aquellos grandes profetas, aquellos grandes instrumentos en las manos del Señor, fallaron, porque solo Dios es perfecto. Nuestro Salvador y Señor en esta tierra lo fue. Pero nosotros nos hemos equivocado muchas veces, hemos tomado decisiones equivocadas, muchas veces hemos querido solucionar las circunstancias por las que estamos atravesando. Pero primero, recordemos siempre ese versículo que para mí desde ahora estará grabado, sé que sigue en el corazón, en mis pensamientos siempre. El Señor es bueno, el Señor no se olvida de su pueblo, el Señor tiene misericordia. Pero recordemos que Isaías 30:15 nos dice: esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel: ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está
su fortaleza. Esta parte pues quisiera obviarla, pero la dice el versículo y es mi deber de repetirlo. Pero no quisieron saber nada de esto. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a entender, a aceptar y a tomar esta palabra donde reconocemos que nosotros quizás no quisimos saber nada de esto. Quizás no, el Señor lo dice porque muchas veces lo hemos rechazado y no hemos querido saber nada de esto. Pero que con la ayuda y el poder del Espíritu Santo nosotros podamos aceptar y nosotros querramos tomar esta palabra, esta promesa para nuestras vidas. Por acá estaba yo leyendo algo que me parece importante comentarles. Eh, es con respecto a uno de los tantos mensajes de nuestra hermana Elena. Acá dice, la mente es el acceso al carácter. Quien controla la mente controla las decisiones. El verdadero peligro no es la persecución visible, sino la pérdida silenciosa del dominio propio, la oración y el pensamiento puro. Muchos profesan fe, pero viven dirigidos por impulsos, emociones y contenido tóxico. Para proteger la mente hoy, dedica tiempo diario de silencio con Dios, lectura consciente de la palabra, vida sencilla y natural, ayuno de contenidos que contaminan, oración que disciplina el pensamiento. Dios está preparando un pueblo firme de mente, no dominado por el caos, sino guiado por la verdad. Amén. Con este mensaje, hermanos, quiero recordarles que el Señor todo lo que permite en nuestra vida siempre es para bien, porque el Señor desea pulir a su pueblo, porque el Señor desea que nosotros acá en esta tierra aprendamos a vivir como hijos de Dios, como verdadero hijo de Dios, que en todo tiempo y en todo momento reconocemos como los niños que necesitan a sus padres para poder ser guiados por el camino correcto, que necesitan a sus padres para sentirse protegidos, para sentirse amados, para sentirse fortalecidos y para sentir que ellos van creciendo con esa ayuda y ese apoyo que sin cesar está siempre a su lado. Que el Señor nos ayude, hermanos. Este mensaje, como siempre les he dicho a ustedes y a todo el que después va a escuchar este audio, este mensaje especialmente para mi vida, para tratar con mis áreas, con mis debilidades, con mis flaquezas. Este es un mensaje que el Señor me ha regalado a mí. Espero y confío en el Señor que el poder del Espíritu Santo de Dios convenza a aquellos que están escuchando este mensaje y puedan entender que las circunstancias que están viviendo o las situaciones que se le están presentando, muchas veces el Señor lo permite para pulir nuestras vidas, nuestro carácter, nuestro ser, porque el Señor acá en la tierra quiere que nosotros mm, tengamos la vida que Él desea. Un propósito, dice su palabra en el Salmo 138. Ha diseñado el Señor para cada uno de nosotros. Y ese propósito, el anhelo de Dios es que se haga una realidad acá en la tierra. Pero si nosotros no volvemos al Señor, si de verdad no reconocemos que le hemos fallado, que nos hemos apartado, que nos fuimos de esa senda estrecha, que necesitamos regresar, porque muchas veces estamos dentro de la iglesia, pero nuestro corazón está lejos, como lo dice su palabra, que de labios le honramos, pero nuestros corazones están lejos del Señor. Entonces, que Dios nos ayude, que el poder de su Santo Espíritu nos ayude a entender que en este tiempo es necesario, de verdad, de corazón, sin engaño, porque cualquiera puede engañar a otro ser humano, pero al Señor nadie le engaña. Es para nuestro bien que el Señor nos quiere hacer entender que hemos fallado, que nos hemos equivocado, que hemos tomado decisiones incorrectas, que nos hemos ido por caminos incorrectos, que nos hemos apartado del Señor, que no le hemos consultado antes de actuar y que necesitamos regresar. Que el Señor me los bendiga a todos, que Dios los guarde y los proteja y que el Señor
permita que nuestra vida entera se rinda totalmente a los pies de nuestro Salvador y que de verdad este himno que el Señor permitió que se colocara, porque yo pedí fue, yo me rindo a ti, pero este mensaje que traía este himno nos decía, amarte más a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Oremos. Querido y amante Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos. Señor, gracias. Muchas gracias, oh Dios, Señor, porque si tú estás permitiendo que comparta este mensaje que me has dado a todos mis hermanos, Señor, a todo aquel que tú, Señor, con tu poder y tu autoridad y la unción de tu Espíritu Santo, Señor, permitirás, oh Dios, que lo escuche luego, Señor. Gracias, Dios, porque tú también estás tratando con sus vidas y con sus corazones, Señor. Gracias por amarnos tanto, porque tú no te cansas, Señor, de hacernos ver y entender las cosas, porque tú nos amas tanto, Señor, que día con día nos recuerdas que nos estás esperando, Señor, que estás con tus brazos abiertos, Señor, para abrazarnos cuando te busquemos, cuando te llamemos, Señor, cuando de corazón volvamos a ti, oh Dios. Señor, ayuda. Ayúdanos, úngenos con tu Espíritu Santo para que esto sea una realidad, Señor, en todo aquel que te busca, que te llama, que te clama, Señor, y que confía que solo tú puedes transformar nuestras vidas, Señor. Que solo tú, oh Dios, nos vas a enseñar a vivir en esta tierra como verdaderos hijos de Dios, redimidos por la sangre del Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias porque sé que estarás tratando de manera especial y personal con cada uno de los corazones de esas personas, Señor, que escucharán y que están escuchando este mensaje, Dios. Gracias, gracias, porque una vez más nos demuestras cuánto nos amas, como el Padre perfecto y amoroso que siempre está esperando a sus hijos. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén.